fueron el gran orgullo nacional durante los años 60, 70 y 80. Figuras verdaderamente respetables que todo el país adoraba y ponía como ejemplo. Pero al llegar a la etapa de mayor madurez, estos 10 grandes ídolos españoles perdieron por completo el control. Se dejaron llevar ciegamente por pasiones desmedidas y romances muy turbulentos que amenazaron con destruir todo su legado intachable. Hoy destapamos los secretos más íntimos de aquellas inmensas leyendas que lo arriesgaron todo por sus instintos más escandalosos. ¿Crees que conoces bien a tus estrellas favoritas? Suscríbete ahora mismo al canal. Deja tu valioso comentario diciendo cuál de todas estas historias te impactó más y acompáñame hasta el final. Esta tremenda lista te dejará absolutamente sin aliento. Carlos Larrañaga. Para la memoria colectiva de todo un país, él era la viva imagen del caballero perfecto. El galán inalcanzable que durante las décadas de los años 60 y 70 conquistó los corazones de millones de espectadoras. Su presencia imponía un respeto inmenso, construyendo una carrera brillante que lo coronó como un verdadero tesoro nacional, siempre impecable. Su sonrisa seductora parecía ocultar intenciones nobles, pero detrás de esa fachada de absoluta elegancia, se escondía una sed de conquistas que se transformaría en una auténtica obsesión destructiva al llegar a su madurez. Al cruzar la barrera de los 60 años de edad, algo hizo clic en la mente del aclamado actor, desatando una etapa de desenfreno que dejó a la sociedad española completamente perpleja. En lugar de buscar la paz que otorgan los años, una desesperación extraña se apoderó de sus instintos. Abandonó matrimonios que parecían sumamente estables y duraderos, tirando por la borda décadas de convivencia familiar, únicamente para perseguir aventuras fugaces con mujeres que podrían haber sido sus hijas, cegado por una necesidad vital de sentirse eternamente joven y deseado por todas. A finales de los años 90 y principios de la década de los 2000, su vida privada se convirtió en un verdadero circo mediático que alimentaba diariamente a la prensa amarilla. El respetado artista comenzó a dejarse ver en situaciones comprometedoras, frecuentando locales y gastando auténticas fortunas en regalos desorbitados, joyas y viajes de lujo para impresionar a sus jóvenes acompañantes. Sus finanzas comenzaron a tambalearse peligrosamente, mientras él seguía inmerso en un torbellino de pasiones desmedidas y romances turbulentos que no tenían ningún límite visible. Su entorno más cercano observaba con profundo terror cómo el gran patriarca manchaba un legado intachable forjado a base de talento. Sus propios hijos, figuras también reconocidas en el mundo del espectáculo, intentaron frenar esta caída en picado, suplicándole que detuviera aquel bochorno público. Pero el ídolo estaba sordo ante las advertencias. En el año 2006, contrajo matrimonio con una joven 35 años menor que él, un enlace que desembocó rápidamente en una ruptura plagada de acusaciones gravísimas, humillaciones constantes y portadas bochornosas. Los excesos continuados de esta vida nocturna y sentimental tan agitada terminaron pasando una factura irreversible a su salud física y emocional. El hombre que alguna vez tuvo a las mujeres más hermosas a sus pies se encontró en el ocaso de sus días lidiando con el cansancio profundo de un cuerpo que ya no soportaba ese ritmo frenético. Sus últimos años estuvieron marcados por la decadencia económica y la soledad espiritual. Aquel inmenso tesoro nacional partió de este mundo recordando que las pasiones desenfrenadas en la vejez pueden devorar a la leyenda más brillante. Andrés Pajares. Pocas figuras lograron arrancar tantas carcajadas a toda una generación como este icónico comediante. Durante los años 70 y 80 se coronó como el rey absoluto de la taquilla nacional, protagonizando las películas más exitosas de la época. Su rostro era sinónimo de alegría y su talento le otorgó el codiciado estatus de tesoro intocable. Sin embargo, detrás de esa eterna máscara de humor, se gestaba un apetito insaciable por las pasiones ocultas que terminaría devorando su gran prestigio. A medida que los años 90 avanzaban y su juventud comenzaba a desvanecerse, una profunda crisis personal se apoderó de su mente. Incapaz de aceptar el paso del tiempo, buscó refugio en los brazos de compañías femeninas muchísimo más jóvenes que él. Lo que al principio parecían simples aventuras para elevar su ego, rápidamente mutó en una necesidad incontrolable. Su vida privada, antes protegida, se transformó en un escaparate de relaciones escandalosas que dejaron a su público mudo y desconcertado. El afán por complacer a sus nuevas y fugaces conquistas lo llevó a derrochar la inmensa fortuna que había acumulado durante décadas de arduo trabajo. Compraba regalos ostentosos, financiaba estilos de vida llenos de lujos innecesarios y organizaba fiestas interminables para sentirse el centro de atención.
La prensa comenzó a documentar cada uno de sus pasos, mostrando a un hombre cegado por el deseo físico y la compañía interesada, perdiendo por completo la brújula del decoro y la sensatez. Este comportamiento tan errático y desenfrenado desató una verdadera guerra dentro de su propio núcleo familiar. Sus hijos, desesperados por proteger al patriarca de quienes solo buscaban aprovecharse de su vulnerabilidad amorosa, protagonizaron duros enfrentamientos públicos. Pero el veterano actor prefería dar la espalda a su propia sangre con tal de no renunciar a sus caprichos románticos. Los platós de televisión se llenaron de testimonios bochornosos sobre sus intimidades más inconfesables y oscuras. El inevitable declive no tardó en llegar, cobrándose un precio altísimo en su salud física y mental. Las crisis nerviosas y los problemas médicos se volvieron frecuentes, evidenciando que el cuerpo de un hombre mayor no estaba diseñado para soportar una vida de tantas emociones extremas y agitaciones continuas. Aquel gigante del cine, que alguna vez unió a todo el país en una gran sonrisa, quedó atrapado en el laberinto de sus propios instintos desatados, convertido en la sombra de su propia leyenda. Arturo Fernández. Nadie dominó el arte de la seducción en los escenarios y en la gran pantalla nacional con tanta maestría y magnetismo como este ilustre y carismático actor. Durante más de 50 años, fue considerado el absoluto epítome de la elegancia masculina, arrancando suspiros masivos de admiración en las inolvidables décadas de los 60, 70 y 80. Su inconfundible voz, su mirada penetrante y sus modales extremadamente refinados lo convirtieron en el amor platónico de millones de mujeres. Sin embargo, ese personaje de galán impecable terminó devorando por completo al frágil hombre real. Al adentrarse irremediablemente en la etapa de la tercera edad, cuando la gran mayoría de sus compañeros de profesión buscaban la merecida tranquilidad del retiro, él desarrolló una necesidad casi enfermiza por sentirse eternamente deseado y admirado. La idea de envejecer lo aterraba de una forma tan profunda que desencadenó una búsqueda implacable de validación amorosa constante. Comenzó a rodearse de manera exclusiva de mujeres muchísimo más jóvenes, protagonizando sonados romances que rozaban lo inapropiado. Los círculos teatrales más exclusivos y la ávida prensa del corazón murmuraban sin cesar sobre sus continuas e imparables aventuras entre bambalinas. Parecía completamente incapaz de separar la ficción escénica de la dura realidad, comportándose en su día a día como un eterno y voraz cazador de corazones. Gastaba enormes e irracionales sumas de dinero en mantener una fachada de opulencia, comprando trajes a medida y pagando cenas sumamente lujosas para deslumbrar a sus jóvenes acompañantes de turno. Sus múltiples relaciones sentimentales se convirtieron muy pronto en un verdadero carrusel de pasiones fugaces y arrebatos que nunca lograban llenar su inmenso vacío interno. A pesar de intentar mantener una imagen pública extremadamente pulcra, quienes trabajaban cerca de él sabían que estaba completamente dominado por instintos seductores que ya no podía frenar. Cada nueva musa que aparecía en su radar era una excusa perfecta para evadir la triste soledad que le esperaba al bajar el telón de su turbulenta vida. Su negativa absoluta a aceptar el cruel paso del tiempo lo mantuvo aferrado a los escenarios hasta su último aliento. Aunque estaba físicamente agotado por los años, continuaba interpretando el papel del amante incansable, exigiendo a su frágil cuerpo un esfuerzo verdaderamente titánico para no perder su estatus de ídolo. Su brillante figura se fue apagando lentamente, atrapado en un oscuro laberinto de galantería desmedida. Este inmenso pilar del espectáculo partió de este mundo siendo esclavo de sus propias pasiones. Camilo José Cela. Considerado por muchísimos como la mente más brillante y venerada de su época, este gigante de las letras y figura ineludible de la televisión alcanzó la gloria máxima y el respeto de la nación entera. Su genio intelectual lo elevó a la categoría de mito viviente durante las décadas de los 80 y 90, acumulando los galardones más prestigiosos del planeta. Sin embargo, bajo esa coraza de hombre sabio y de carácter indomable, latía un apetito sentimental desbordado que terminaría por eclipsar su majestuoso legado cuando llegó a la etapa más madura de su larga existencia. Rozando casi los 80 años de edad, cuando la sociedad esperaba que disfrutara serenamente de sus inmensos triunfos, protagonizó uno de los escándalos más sonados del país. De la noche a la mañana abandonó a la mujer que había sido su compañera leal e incondicional durante casi 50 años de matrimonio. El motivo de esta drástica e implacable decisión fue una joven periodista, 4 décadas menor que él, que desató en el veterano genio una tormenta de pasiones desmedidas y un deseo irrefrenable de vivir una segunda juventud sin importar a quién destruyera en el camino.
Cegado por este romance tan turbulento, el ilustre maestro cambió radicalmente sus costumbres, su entorno y hasta su forma de vestir, dejándose arrastrar por una espiral de frivolidad que dejó boquiabiertos a sus admiradores. Comenzó a frecuentar los eventos más superficiales y a exhibir su nueva relación en las portadas de las revistas del corazón, algo impensable para un intelectual de su inmenso calibre. Despilfarró fortunas incalculables en regalos suntuosos, propiedades de gran lujo y lujos extravagantes para complacer cada capricho de su joven y ambiciosa musa. Esta devoción tan extrema y desenfrenada provocó una dolorosa y sangrienta guerra dentro de su propio seno familiar. El ilustre patriarca no dudó en dar la espalda a su único hijo y a sus amistades de toda la vida, aislándose por completo en una burbuja dorada junto a su nueva acompañante. Cambió sus testamentos y movió sus inmensas riquezas para asegurar que ella fuera la única y absoluta beneficiaria de su imperio, actuando bajo el influjo de un enamoramiento tardío que muchos describían como una auténtica pérdida de cordura y un abandono total de sus propios principios. El final de sus días se alejó muchísimo de la serenidad que merecía una figura de su monumental talla histórica. En lugar de estar rodeado por el afecto genuino de su sangre, sus últimos alientos estuvieron marcados por pleitos legales, exclusivas millonarias y una tensión constante que debilitó su ya frágil estado de salud. Aquel hombre que dominaba las palabras como nadie, terminó siendo esclavo de sus instintos más básicos y primitivos. Partió de este mundo dejando tras de sí un rastro de amargura familiar y demostrando que la lucidez no es inmune a los delirios pasionales. José Luis López Vázquez resultó ser el rostro absoluto del ciudadano medio español durante las prolíficas décadas de los 60 y 70. Su inmenso talento para la comedia y el drama lo consagró como un verdadero tesoro cultural intocable, llenando las salas de cine con millones de espectadores fieles. Siempre proyectaba la imagen de un hombre inofensivo, tímido y entrañable frente a las cámaras. Pero lejos de los focos y de su simpático personaje, habitaba un espíritu devorado por pasiones arrolladoras que estallarían con una fuerza incontrolable al llegar a la vejez. Al sobrepasar la barrera de los 70 años, un profundo pavor al paso del tiempo se instaló en su mente. En lugar de disfrutar del inmenso respeto que le profesaba toda la industria cinematográfica, sintió la urgente y desesperada necesidad de rodearse de juventud. Comenzó a involucrarse en relaciones amorosas sumamente agitadas con mujeres mucho menores que él, buscando en ellas el reflejo de una vitalidad que su propio cuerpo ya comenzaba a perder de manera absolutamente irremediable y dolorosa ante los ojos del público. Esta incesante búsqueda de afecto juvenil transformó por completo su apacible estilo de vida en un torbellino de gastos desmesurados e incomprensibles. El ilustre intérprete empeñó gran parte de sus ahorros en deslumbrar a sus jóvenes conquistas, ofreciendo regalos deslumbrantes, cenas en los lugares más exclusivos y viajes que no se correspondían con su tradicional prudencia económica. La prensa del corazón pronto comenzó a hacerse eco de estos romances tan sorpresivos, desmitificando la imagen pública de aquel genio de la actuación nacional. Su entorno más íntimo y sus compañeros de toda la vida observaban con enorme tristeza cómo este gigante del séptimo arte se dejaba arrastrar por ilusiones sentimentales sumamente frágiles. A pesar de los sabios consejos de sus allegados para que pusiera freno a esta montaña rusa emocional, él prefería cerrar los ojos a la dura realidad y continuar persiguiendo fantasías románticas prohibidas. Cada ruptura amorosa lo dejaba más vulnerable y expuesto, pero su deseo irrefrenable de sentirse deseado lo empujaba a buscar rápidamente un nuevo refugio pasional. El ocaso de su brillante existencia estuvo fuertemente marcado por la profunda melancolía que sigue a los excesos del corazón. Físicamente agotado por intentar mantener el ritmo de unas exigencias románticas que ya no le correspondían por edad, su frágil salud comenzó a deteriorarse de forma alarmante en la etapa final. Aquel hombre que hizo reír y llorar a tantas generaciones enteras, pasó sus últimos años lidiando con la inmensa soledad que dejan los amores interesados. Partió de este mundo como una leyenda inolvidable, pero con el peso de sus pasiones otoñales. Fernando Sánchez Dragó. Pocos intelectuales lograron hipnotizar a las grandes masas a través de la pantalla del televisor como este polémico y carismático escritor. Durante las décadas de los 80 y 90 se consagró como una mente absolutamente brillante, dirigiendo los programas culturales más prestigiosos de todo el país. Su voz profunda y su vasta cultura le otorgaron un aura de sabiduría inigualable, transformándolo en un verdadero tesoro nacional. Sin embargo, bajo esa fachada erudita, latía un corazón obsesionado con la eterna juventud,
Al cruzar el umbral de los 70 y 80 años de edad, su discurso público dio un giro radical y sumamente inesperado. Las grandes reflexiones filosóficas fueron reemplazadas por una búsqueda implacable de vitalidad física y un afán conquistador inagotable. Comenzó a presumir abiertamente de sus interminables y turbulentos romances, siempre con mujeres que eran 4 o incluso 5 décadas menores que él. Este apetito insaciable por la juventud ajena dejó a sus seguidores tradicionales completamente perplejos. Su desesperada lucha contra el inevitable paso del tiempo lo empujó a experimentar con extraños elixires y tratamientos de dudoso origen. Todo con el único propósito de mantener su vigor para impresionar a sus jóvenes acompañantes. Convirtió su vida privada en un constante y escandaloso espectáculo mediático, concediendo entrevistas donde detallaba sus pasiones con una absoluta falta de pudor. Cada nueva musa que entraba en su vida era exhibida con orgullo como un trofeo, ignorando las duras críticas sociales. Este comportamiento tan extremo y desenfrenado desató fuertes tensiones dentro de su propio círculo íntimo y familiar. Sus hijos, algunos de ellos mayores que las propias parejas sentimentales de su padre, tuvieron que lidiar públicamente con la incomodidad de ver al gran patriarca convertido en el centro de todas las polémicas de la prensa rosa. Pero a él no le importaba en lo más mínimo destrozar su imagen de pensador serio, cegado por la inmensa vanidad de sentirse un eterno seductor imparable y deseado. El ocaso de su agitada existencia no detuvo en absoluto su frenético ritmo de vida y sus arrolladores instintos terrenales. Hasta su último suspiro, continuó protagonizando portadas junto a su última y jovencísima conquista, negándose rotundamente a aceptar el reposo que exige la naturaleza en la etapa final. Aquel genio de las letras, que alguna vez iluminó la mente de toda una generación, terminó siendo esclavo de su propio mito de juventud inagotable. Partió de este mundo devorado por sus propias pasiones. Lauren Postigo. Poca gente dominó la pequeña pantalla y la cultura musical de este país con la inmensa autoridad de este celebérrimo crítico y presentador. Durante las inolvidables décadas de los 70 y 80, se erigió como el guardián absoluto de las tradiciones sonoras, un auténtico tesoro nacional que educó a millones de espectadores desde su tribuna televisiva. Su imagen era la de un hombre profundamente serio, respetable y de firmes convicciones. Sin embargo, el ocaso de su vida trajo consigo un torbellino de instintos descontrolados que arrasó con todo su prestigio. Al adentrarse en la década de los 70 años de edad, una extraña e irreprimible necesidad de romper con su monótona existencia se apoderó de su juicio. Sorprendiendo a toda la sociedad, decidió abandonar a la esposa que lo había acompañado durante la mayor parte de su exitosa trayectoria. Lejos de buscar un retiro tranquilo y reflexivo, emprendió un viaje físico y espiritual hacia tierras lejanas, obsesionado con la idea de rejuvenecer su alma y su cuerpo al lado de una compañía exótica y muchísimo más joven que él. Este arrebatador deseo de vivir una segunda juventud lo llevó a protagonizar uno de los episodios más surrealistas y comentados de la televisión moderna. Contrajo nupcias en el extranjero con una joven mujer que tenía varias décadas menos que él, celebrando una extravagante ceremonia tribal que dejó al público español absolutamente boquiabierto. Aquel erudito de la música folclórica regresó a su país convertido en un personaje habitual de la prensa más sensacionalista, exhibiendo su nuevo y turbulento romance por todos los platós. La transformación fue tan radical que sus antiguos compañeros de profesión no lograban reconocer al hombre sabio que alguna vez admiraron profundamente. Gastó inmensas cantidades de dinero intentando adaptarse al ritmo de vida de su nueva y joven musa, adoptando vestimentas impropias de su época y comportamientos sumamente erráticos que rozaban lo cómico. Su respetada carrera quedó sepultada bajo un aluvión de entrevistas escandalosas donde relataba sus intimidades con un orgullo desmedido, completamente ciego ante la pérdida de su valiosa dignidad pública. Semejante nivel de exposición mediática y el desgaste físico de una vida sentimental tan sumamente agitada terminaron pasando una factura letal a su ya delicado organismo. El corazón de aquel veterano presentador no pudo soportar las intensas emociones y las feroces críticas que rodeaban su nueva realidad amorosa. Aquel gigante de la comunicación partió de este mundo de manera repentina, dejando como último recuerdo la imagen de un hombre que sacrificó su glorioso legado intelectual por un efímero y destructivo espejismo de pasiones desenfrenadas. José Luis de Vilallonga. Resulta imposible hablar de la alta sociedad y del esplendor europeo sin mencionar a este aristócrata, escritor y célebre actor que se codeó con las estrellas más grandes del planeta.
Durante las décadas de los 60 y 70, su imponente figura representaba la máxima expresión de la elegancia española frente al resto del mundo. Entrevistó a reyes y deslumbró en la gran pantalla internacional. Sin embargo, detrás de esa fachada de nobleza inquebrantable, se escondía un seductor implacable que perdería completamente el control en el ocaso de su vida. A escasos pasos de cumplir los 80 años de edad, cuando la aristocracia esperaba de él un comportamiento ejemplar y reposado, decidió dinamitar su propia reputación persiguiendo instintos desbocados. Abandonó la estabilidad de su segundo matrimonio, que había durado varias décadas, para enredarse en una relación vertiginosa con una conocida periodista casi 30 años menor que él. Esta decisión impulsiva e irreflexiva dejó a la clase alta de la época sumida en un absoluto e incrédulo estupor al ver al gran noble actuando como un joven desesperado. El idilio rápidamente se transformó en un circo mediático que arrastró su ilustre apellido por el fango de los programas de entretenimiento. Cegado por este enamoramiento tardío y sumamente turbulento, contrajo matrimonio a finales de la década de los 90, celebrando una unión que muchos advirtieron que terminaría en un auténtico desastre. Gastaba enormes sumas de su fortuna familiar en intentar mantener un estilo de vida frenético, tratando de demostrar al mundo entero que su vitalidad seguía intacta y que la vejez no era un obstáculo para sus ardientes deseos. Como era de esperar, esta burbuja de pasiones otoñales estalló de la manera más dolorosa y escandalosa posible, durando apenas un par de años. La sonada ruptura vino acompañada de un cruce de acusaciones gravísimas, humillaciones constantes y revelaciones sumamente bochornosas sobre sus intimidades. Su ya exmujer llegó a publicar textos detallando la decadencia física y el difícil carácter del aristócrata, exponiendo ante toda la nación a un hombre vulnerable, dominado por sus miedos a la soledad y sus caprichos sentimentales completamente desmedidos. Los últimos años de su prolongada existencia transcurrieron lejos del brillo y del respeto intocable que lo habían caracterizado durante su época de máximo esplendor. Físicamente muy deteriorado por los disgustos públicos y el desgaste emocional de su última gran aventura romántica, se refugió en la amargura. Aquel gran señor de los salones más exclusivos de Europa, que lo tuvo absolutamente todo, partió de este mundo rodeado de controversias y envuelto en la sombra de unos instintos desenfrenados que mancharon irremediablemente su majestuoso escudo de armas. Rafael Alberti constituye uno de los pilares fundamentales de la literatura hispana y un auténtico símbolo de resistencia e intelectualidad. Durante las décadas de los 70 y 80, su ansiado regreso al país tras un larguísimo exilio lo elevó a la categoría de mito viviente, siendo recibido por multitudes como un verdadero héroe de la cultura nacional. Sus versos educaron a generaciones enteras y su figura encarnaba la sabiduría suprema. Sin embargo, en el crepúsculo de su extensa existencia, un arrebato sentimental empañó su inmensa gloria. Al aproximarse a la asombrosa frontera de los 90 años de edad, tras haber perdido a su compañera de toda una vida, el venerado poeta experimentó un pánico atroz a la inmensa soledad. Fue en ese momento de extrema vulnerabilidad cuando cruzó su camino con una mujer más de 40 años menor que él. Lo que inicialmente parecía una simple admiración literaria, rápidamente se transformó en una devoción absoluta y cegadora que lo empujó a tomar decisiones sumamente drásticas e incomprensibles para todo su entorno cercano. Completamente embriagado por esta tardía y arrebatadora juventud prestada, el ilustre maestro contrajo matrimonio a principios de la década de los 90, desatando un verdadero terremoto en el ámbito cultural. Este inesperado enlace amoroso provocó un doloroso y escandaloso distanciamiento con su única hija y con sus amistades más antiguas y leales. El genio de las letras se aisló por completo en una jaula de oro, permitiendo que su nueva y joven musa tomara el control absoluto de su valioso legado y de sus cuantiosas finanzas. La prensa y la sociedad observaban con tremenda perplejidad cómo el legendario escritor parecía haber perdido su legendaria voluntad, convertido en un hombre dócil bajo el hechizo de unas pasiones otoñales desmedidas. Sus apariciones públicas comenzaron a estar marcadas por la controversia, mientras los tribunales y los medios de comunicación se hacían eco de las feroces batallas familiares por su inmenso patrimonio. Aquel rebelde indomable terminó sus días envuelto en pleitos, exclusivas y constantes rumores de manipulación sentimental. El trágico desenlace de esta historia no hizo más que confirmar los peores presagios de su antiguo entorno. Físicamente agotado y sin el calor de su verdadera sangre, sus últimos años transcurrieron en medio de una tensión irrespirable que ensombreció profundamente su monumental obra poética.
Aquel inmenso tesoro nacional partió de este mundo al borde del cambio de milenio, demostrando de forma dolorosa que ni siquiera las mentes más brillantes del país están a salvo de perder la cordura ante los delirios y caprichos del corazón. Jaime de Mora y Aragón. La inconfundible estampa de este carismático aristócrata con su inseparable monóculo y su talento al piano marcó una época dorada en la alta sociedad. Durante las décadas de los años 60 y 70, este ilustre noble, que compartía lazos de sangre directos con la mismísima realeza europea, se coronó como el rey absoluto de la vida bohemia y el lujo desmedido. Su magnética personalidad y su rebeldía innata lo convirtieron en un ídolo inmensamente popular, adorado por multitudes que veían en él la encarnación perfecta de la libertad y el encanto. Sin embargo, bajo esa fascinante aura de caballero excéntrico y seductor empedernido, se ocultaba una sed insaciable de conquistas que terminaría por desbordarse al llegar a su etapa madura. Cuando su ilustre familia esperaba que finalmente sentara cabeza y asumiera las responsabilidades propias de su distinguido linaje, él decidió pisar el acelerador de sus instintos. Al cruzar la barrera de los 60 años de edad, su necesidad de sentirse admirado lo arrastró hacia una espiral de pasiones desenfrenadas. Se instaló definitivamente en el epicentro del glamour costero, transformando sus noches en un desfile interminable de fiestas colosales y romances sumamente agitados con mujeres que le superaban ampliamente en juventud. Gastaba auténticas fortunas, dilapidando su patrimonio en agasajar a sus efímeras musas, con lujos innecesarios para mantener viva su leyenda de gran conquistador. La prensa documentaba sus escandalosos pasos, exhibiendo a un noble que anteponía sus caprichos terrenales a la moral. Este comportamiento tan extremo provocó una ruptura casi total con sus círculos familiares más estrictos, quienes observaban con estupor cómo manchaba irremediablemente un apellido histórico de enorme peso. A pesar de los constantes toques de atención y las súplicas para que frenara aquel bochornoso circo mediático, el veterano aristócrata prefería dar la espalda a la nobleza antes que renunciar a sus aventuras. Vivía atrapado en una burbuja de adulación interesada, rodeado de falsas amistades. Los continuos excesos de esta vida nocturna tan agitada y la inestabilidad emocional terminaron pasando una factura letal e irreversible a su agotado organismo. Sus últimos años estuvieron fuertemente marcados por los graves problemas de salud y el ahogo económico, evidenciando que la eterna juventud que tanto persiguió era un cruel espejismo. Aquel inigualable príncipe de las noches doradas partió de este mundo en el año 1995, dejando un legado eclipsado por sus pasiones.